Probablemente estoy firmando mi propia sentencia de muerte al escribir esto. Sé muy bien que estoy violando varias leyes federales que podrían llevarme a prisión de por vida. Pero la cárcel es lo que menos me preocupa. Espero que algún día de estos, un grupo de matones del gobierno me capture, me ponga una capucha en la cabeza y me suba a un avión secreto rumbo a algún lugar olvidado en el otro lado del mundo. Me harán desaparecer, me tirarán a un hoyo oscuro y me dejarán allí para que me pudra. No te metas con esta gente si quieres vivir. Pero nada de esto importa ya. He aceptado mi destino porque las historias que tengo que contar son demasiado importantes. La gente necesita saber la verdad sobre las amenazas que enfrentamos. No es fácil de explicar, pero haré lo posible. Durante los últimos 2 años, he trabajado en un proyecto secreto del gobierno, financiado por el Ministerio de Defensa y algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo. ¿Nuestro objetivo? Tal vez hayas oído hablar de la teoría del multiverso, la idea de que existen universos alternativos paralelos al nuestro. Pues bien, nuestros científicos no solo han probado que existen múltiples universos, sino que también han desarrollado la tecnología para que los humanos puedan cruzar y visitar estas versiones alternativas de la Tierra. No voy a dar muchos detalles sobre la tecnología que usamos para cruzar, ni sobre la ciencia detrás de ella. Evito esto por 2 razones. Primero, quiero proteger mi identidad el mayor tiempo posible y no voy a revelar mi papel exacto en el proyecto. No me malinterpreten, sé que el gobierno me atrapará eventualmente, pero quiero mantenerles con la incógnita el mayor tiempo posible. Y necesito seguir vivo el tiempo suficiente para terminar mi historia. En segundo lugar, no quiero darle ninguna ventaja a los enemigos de nuestro país que les ayude a desarrollar sus propios portales transdimensionales. Estoy seguro de que China y Rusia están trabajando en sus propios TDP y probablemente lo consigan en los próximos 2 años. Pero la situación ya está bastante mal y una carrera multiversal solo empeoraría las cosas. Lo que sí puedo decir es que nuestra tecnología de portales tardó años en desarrollarse y costó miles de millones de dólares, sin mencionar las vidas perdidas en el proceso. Para ser justos, el contribuyente no pagó toda la cuenta, ya que el sector privado también invirtió mucho dinero. En teoría, se trata de una misión científica, pero la realidad es más complicada. Las élites políticas y empresariales miran al mundo y temen por el futuro de la humanidad. Con la superpoblación, el cambio climático, la amenaza de guerras y pandemias globales, muchos expertos creen que nuestro mundo está condenado y buscan una estrategia de escape. Terraformar Marte no se ve factible y enviar una nave a otro sistema estelar tampoco. Así que su plan es encontrar una versión alternativa de la Tierra que esté en mejores condiciones que la nuestra y establecer allí una colonia. Está claro que esta colonia será para la élite rica y sus descendientes, mientras dejan que el resto de nosotros nos quememos en este planeta que agoniza lentamente. Bastante jodido, ¿no? Pero créanlo o no, no es por eso que decidí sacrificarme y denunciar este proyecto ultrasecreto. Lo que realmente me da pesadillas es lo que he visto al otro lado. Los mundos alternativos aterradores y los monstruos que los habitan. Estas civilizaciones malvadas y despiadadas son tecnológicamente avanzadas y probablemente capaces de construir sus propios TDP, ahora que hemos demostrado, sin querer, que es posible viajar a través del multiverso. Mi peor temor es que estos monstruos crucen a nuestro mundo y desaten el infierno sobre nosotros. Esto me lleva a la historia de mi primera misión. Nuestra visita a Tierra 217, un mundo distópico infernal del que tuve suerte de sobrevivir. Antes de llegar a eso, vale la pena explicar un poco más sobre el proceso del viaje transdimensional. No voy a revelar ningún detalle técnico, pero puedo describir algunas cosas. Puedes imaginar un portal transdimensional como un remolino
o un agujero negro, similar a cómo se representan en la televisión y en las películas. Sin embargo, la realidad es un poco diferente. La mejor forma en que puedo describir el portal es como una membrana fluida, una ventana a otra realidad. Es un pasaje controlado que permite ver lo que hay al otro lado, una imagen tan clara como mirar a través de un cristal. Cuando cruzas la membrana, es como sumergirte en agua. Por unos segundos no puedes respirar. Todo se oscurece y por un momento tu cerebro entra en pánico porque piensas que no lo lograrás. Pero luego pasas al otro lado, respiras profundamente, con suerte, aire limpio, y nunca te habías sentido tan aliviado de estar vivo. Ni que decir tiene que se necesita una cantidad astronómica de energía para abrir un portal y mantener el campo estable el tiempo suficiente para que un equipo cruce de manera segura. Con el dinero y la energía necesarios, solo es posible mantener un portal abierto durante 2 minutos, y el pasaje es lo bastante estrecho para que lo crucen 2 personas hombro con hombro. Por lo tanto, solo podemos enviar pequeños equipos con el mínimo material. No podemos llevar vehículos grandes, así que tenemos que recurrir a cuatrimotos y motocicletas y usamos pequeños drones de corto y medio alcance para el reconocimiento. La travesía inicial es un proceso bien organizado, pero el regreso suele ser frenético y caótico. Los equipos de reconocimiento no pueden abrir un TDP desde el otro lado. Esto debe hacerse desde las instalaciones de investigación en nuestra Tierra. El calendario está cuidadosamente coordinado y el portal se vuelve a abrir exactamente 24 horas después de la primera travesía. Los miembros del equipo que no regresen al punto de encuentro a tiempo se quedarán atrapados en el otro lado indefinidamente y tendrán que enfrentar cualquier amenaza que encuentren sin ayuda. El regreso no debería ser un problema si el equipo tiene el camino libre en el otro lado, pero si se han encontrado con problemas, bueno, eso es otra historia. Cabe mencionar que la mayoría de los mundos que hemos descubierto y visitado no son tan diferentes del nuestro. Puede haber algunas diferencias históricas, pero básicamente tienen sociedades similares a las de Tierra 1. Sin embargo, estos mundos se consideran inviables. Tienen los mismos problemas que nosotros: superpoblación, contaminación, amenazas de extinción, etc. Básicamente, no son lo que buscan nuestros ricos benefactores, ya que no son adecuados para la colonización. Aún así, los viajes a estos mundos suelen ser sencillos y sin riesgos. Las misiones complicadas son las menos frecuentes. Obviamente, no enviamos a nadie hasta que hemos comprobado las condiciones del otro lado. Como primer paso, enviamos un robot similar al Mars Rover, diseñado para analizar muestras de suelo y niveles de oxígeno y para comprobar la atmósfera en busca de toxinas y radiación que podría indicar que hubo una guerra nuclear en algún momento. En 2 ocasiones, las sondas no han regresado. Una vez, el robot emergió en la estratosfera, flotando sin rumbo por el espacio antes de que se cortara la comunicación. Nuestra teoría es que, en ese universo, la Tierra había sido destruida y convertida en escombros. En otra misión, el robot encontró un planeta muerto, sin signos de vida ni rastros de que alguna vez los hubiera. La temperatura era tan alta que el robot se quemó en 1 minuto y la misión fue cancelada. La mayoría de las veces, sin embargo, la sonda envía sus datos para ser analizados y nuestra gente evalúa si es seguro enviar un equipo de reconocimiento. Las cosas se ponen interesantes cuando descubrimos un mundo muy diferente al nuestro. El mundo más viable que hemos visitado es uno en el que el Homo sapiens se extinguió antes de la última glaciación, y en su lugar, los neandertales se convirtieron en la especie dominante. Sin embargo, esta civilización neandertal no se ha desarrollado al mismo ritmo que la nuestra. Nunca llegaron a la revolución industrial y en su lugar viven en un mundo medieval. Una sociedad primitiva y agrícola con una población global relativamente pequeña.
Los responsables de nuestra operación consideran que esta versión de la Tierra es la más viable para la colonización. Sin embargo, existe un debate moral entre la dirección del proyecto, ya que está ampliamente aceptado que cualquier colonia humana probablemente provocaría el genocidio de la población neandertal nativa. Sospecho que este argumento no se sostendrá a largo plazo. Después de todo, millones de nativos fueron exterminados durante la colonización de las Américas. Pero, por supuesto, todo depende de que sobrevivamos lo suficiente para que esto ocurra, lo que me lleva de nuevo a mi primera historia, la misión a la Tierra 217. Es difícil describir las emociones que sentí esa mañana, cuando me alineé con la mochila y el equipo a la espalda, vestido con uniforme de combate y chaleco antibalas. Había recibido una formación y preparación exhaustivas antes de la misión, mi primera misión y la primera vez que entraba en un TDP. Pero nada te prepara del todo. Me paré en la pasarela metálica junto con otros 8 hombres y mujeres, cada uno listo para empujar una caja llena de equipo o una moto, todo asegurado a un riel para permitir un acceso rápido al PDT. El portal aún no se había abierto, pero sabíamos que tendríamos que movernos rápido en cuanto se abriera, y todo el equipo había trabajado en conjunto durante el entrenamiento para asegurarse de que pudiéramos cruzar en los 2 minutos que teníamos. Nuestro jefe de equipo estaba al final de la pasarela, cerca de los potentes equipos que se utilizarían para abrir el TDP en unos minutos. No voy a nombrar a este hombre, ni a nadie más que participe en el proyecto. En su lugar, usaré alias. Muchas de estas personas siguen vivas y trabajando en el proyecto. Otras han muerto, a menudo en circunstancias terribles durante las misiones. A sus familias les han contado historias falsas de cómo murieron sus seres queridos, y dada la terrible verdad, creo que es mejor que sigan creyendo esas mentiras. A veces, la verdad es demasiado dura. Nuestro jefe de equipo en esa misión era un exmilitar, y para este relato lo llamaré Caster. Nunca olvidaré el aspecto de Caster esa mañana, ni las palabras que pronunció en los últimos momentos antes de nuestra travesía. El veterano, bien musculoso y curtido en 1000 batallas, parecía estar completamente seguro mientras gritaba para hacerse oír por encima del ruido creciente de los equipos y maquinaria que comenzaban a funcionar. «Escuchen, damas y caballeros», gritó. «Algunos de ustedes cruzan por primera vez. Otros ya han atravesado el portal antes. Francamente, da igual. Soy un veterano de una docena de misiones y déjenme decirles, no hay 2 viajes iguales. Las sondas solo nos dicen hasta cierto punto, y no hay manera de saber lo que nos encontraremos al otro lado. Es un entorno desconocido y debemos estar preparados para todo. Algunos de ustedes son exmilitares, otros son expertos en sus campos, geólogos, climatólogos, antropólogos, tecnología y comunicaciones. Todos son miembros vitales del equipo, pero nunca olviden que esto es un equipo y yo soy su líder. Militares o no, cuando estamos en el campo, mi palabra es la ley. Recuerden su entrenamiento, sigan mis órdenes y regresarán a casa sanos y salvos. ¿He sido claro? Sí, señor, respondimos al unísono, los exmilitares con bastante más entusiasmo que nosotros, los civiles. Además de Caster, había otros 3 miembros en el equipo de seguridad, Mitch, Jerry y Cass. Todos estaban fuertemente armados y parecían muy serios y concentrados. Si estaban tan asustados como yo, lo ocultaban muy bien. El resto del equipo lo componían nuestro médico, al que llamábamos Doc, los técnicos Phil y Juan, y nuestra geóloga Helen. Era un buen equipo, y después de semanas de entrenamiento intenso para esta misión, habíamos formado un fuerte lazo entre nosotros. No puedo evitar sentir una profunda tristeza cuando pienso en aquellos días, considerando lo que ocurrió. Pero en ese momento, aún éramos un equipo, lleno de adrenalina y listos para llevar a cabo la misión. Mis piernas temblaban cuando el espectrómetro comenzó a funcionar. La energía recorrió los cables y el proceso de inicialización empezó. Warning. Core
Reactor overheating. Nuclear meltdown imminent. Mi mente se llenó de pensamientos sobre todo lo que podría salir mal. ¿Sería hoy el día en que el campo estabilizador fallara y todo volara por los aires? O tal vez todo el equipo se perdería en el limbo, atrapado entre los dos universos. Pero tuve que alejar esos temores, ya que no había tiempo para dudar. De repente, un destello de luz cegadora, seguido de una ola de calor intenso, casi me hizo perder el equilibrio. Cuando abrí los ojos, lo vi. El portal transdimensional, una ventana a otro mundo que se había abierto en la pared trasera del búnker. Me quedé asombrado por un momento, mirando la increíble escena frente a mí. Tal vez una parte de mí aún no creía que un TDP fuera posible, y mi cerebro no podía procesarlo. Pero pronto, las órdenes de Caster me sacaron de mi asombro. «Muévanse, maldita sea! ¡Que pase el equipo! El tiempo corre». Recordé mi entrenamiento mientras empujaba las cajas metálicas de los contenedores por la barandilla, trabajando junto a los miembros de mi equipo. Teníamos solo 2 minutos. No creía que lo lograríamos, pero Caster sabía lo que hacía. Las cajas y los vehículos bajaron por el riel y atravesaron el portal, seguidos por las personas. Seres humanos que desaparecían en una membrana fluida, dejando de existir temporalmente en cualquier universo hasta que aparecían en una realidad alternativa. Dudé un instante antes de que llegara mi turno, pero sentí una mano firme en la espalda que me empujó hacia adelante. Caí literalmente a través de la membrana. Mi mente se aceleró por el pánico mientras todo el aire abandonaba mis pulmones. Durante un momento aterrador, solo conocí la oscuridad. Una inexistencia casi imposible de explicar a quien no la haya experimentado. Pero, gracias a Dios, solo duró un instante. Mi cuerpo se desplomó al otro lado del portal, golpeando el suelo con fuerza mientras la bilis subía por mi garganta y vomitaba en la hierba. Mi cabeza latía y todo mi cuerpo temblaba mientras luchaba por respirar y ajustaba la vista a mi nuevo entorno. Un momento después, alguien me ayudó a levantarme y me sorprendió que pudiera mantenerme en pie sin apoyo. Miré hacia atrás justo a tiempo para ver cómo el portal se desvanecía en el aire. Ya era demasiado tarde para regresar. Estábamos aquí, en este universo alternativo, y dependíamos completamente de nuestros colegas de Tierra 1 para regresar a casa. Si algo salía mal allí, estaríamos atrapados aquí para siempre. Una idea aterradora, pero no podía pensar en eso en ese momento. Necesitaba concentrarme en la misión. «Bienvenidos a Tierra 217, damas y caballeros», tronó Caster. La gente a mi alrededor ya estaba en acción. Nuestros guardias de seguridad establecían un perímetro defensivo mientras nuestros técnicos recuperaban e instalaban sus equipos, asegurándose de que nada se hubiera dañado durante el viaje. Examiné los alrededores y me encontré en la cima de una pequeña colina cubierta de hierba. El cielo era azul, con solo algunas nubes blancas, y el sol de la mañana brillaba en el horizonte oriental. Todo esto era una buena señal, al igual que el hecho de que respirara aire puro. «No está mal, ¿eh?», me dijo una voz detrás de mí. Me giré y vi a Helen, la geóloga de nuestro equipo, una mujer joven, inteligente y atractiva. Helen fue una de mis mejores amigas durante el entrenamiento. «Tiene buena pinta», asentí, sin comprometerme mucho. «Podría ser nuestro mundo ideal», añadió Helen, «pero todavía tenemos que hacer pruebas». «La calidad del aire es buena», dijo Juan, uno de nuestros técnicos, mientras tecleaba en su portátil. «Vamos a configurar el transmisor y luego enviaremos el dron a dar una vuelta». Hay un par de cosas que debo aclarar sobre nuestro punto de inserción antes de continuar con esta historia. Nuestro centro de investigación fue construido específicamente para este proyecto y se ubicó intencionadamente en un rincón aislado y poco poblado del territorio continental de Estados Unidos. Por razones obvias, no voy a revelar la ubicación,
pero baste decir que está prácticamente en medio de la nada. Cuando cruzamos, el equipo llega exactamente al mismo lugar en la versión alternativa de la Tierra, y la teoría es que no habrá gran cosa al otro lado del portal, lo que nos permitirá entrar y salir sin llamar la atención. Normalmente funciona así, pero no siempre. Utilizamos pequeños drones teledirigidos para inspeccionar la zona circundante, la mayor parte de la cual es campo vacío. Sin embargo, en nuestra Tierra hay una pequeña ciudad situada a unos 10 kilómetros del lugar de inserción, y a menudo la ciudad también existe en los mundos alternativos que visitamos, aunque no siempre de la forma que esperaríamos. Otra manera más segura de averiguar sobre la civilización es simplemente instalar un transmisor y captar cualquier señal de radio o televisión local. Hemos aprendido casi todo lo que necesitamos saber sobre numerosos mundos alternativos utilizando este método. Durante las horas siguientes, nos pusimos manos a la obra, patrullando el perímetro, tomando muestras del suelo y analizando los datos. El estudio inicial no arrojó muchos datos preocupantes. De hecho, el aire estaba más limpio y menos contaminado que en casa. Mi trabajo consistió en analizar las imágenes de los drones y las transmisiones para evaluar el tipo de civilización con la que nos encontrábamos, y lo que encontré me hizo levantar algunas banderas rojas. Después de comer, nos sentamos en círculo con las piernas cruzadas para informar a Caster. Confieso que su mirada severa y su voz autoritaria me intimidaron bastante, especialmente en este mundo extraño y desconocido. «¿Qué tienes para mí?», preguntó, o más bien exigió. Tragué saliva antes de responder. «Bueno, señor, el dron ha traído imágenes de los alrededores y no hemos encontrado señales de vida. La ciudad existe en este mundo, pero parece estar deshabitada, y las pruebas sugieren que lleva así bastante tiempo. Los edificios se están desmoronando y los vehículos que podemos ver son restos oxidados. La mayoría de las carreteras de la zona no son más que caminos de tierra. La carretera del norte parece haber sido pavimentada recientemente, pero no es una vía muy transitada. No hemos visto a ningún ser humano, aunque eso no quiere decir que no haya nadie». «¿Y las ondas?», intervino Caster con impaciencia. «Bueno, eso ha sido más difícil de interpretar», respondí con timidez, dándome cuenta de que Caster seguramente quería más detalles. «Lo que hemos oído y visto puede considerarse en gran medida propaganda, desfiles militares, mítines políticos, emisiones informativas autorizadas por el gobierno. No hay mucha diversidad cultural». «Entonces, ¿qué significa esto?», interrumpió Caster, mostrando que estaba perdiendo la paciencia. Me encogí de hombros nerviosamente antes de contestar. «No puedo comprometerme del todo sin más datos, pero mi conjetura sería que estamos ante algún tipo de dictadura o régimen totalitario». «Genial, un maldito mundo comunista», bromeó Phil, uno de nuestros técnicos. Su broma provocó algunas risas en el equipo, pero una dura mirada y palabras aún más duras de Caster las silenciaron. «Cierra la maldita boca», le espetó Caster. El exmilitar se quedó inmóvil durante un momento, mirando a lo lejos, sumido en sus pensamientos. Después de una pausa tensa, dio sus órdenes de manera concisa y segura. «Vamos a entrar», ordenó. Me sorprendí y casi sin pensarlo le pregunté: «¿Está seguro de esto, señor? ¿Y el protocolo?». «Maldito sea el protocolo», respondió Caster enojado. «Yo soy el líder aquí, y lo que yo digo se hace. Debemos reunir más datos. ¿No es eso lo que has dicho?». Asentí con la cabeza. «Bien, entonces está decidido. Llevaremos un equipo de 4 hombres a la ciudad vieja, a ver si realmente está tan abandonada como parece. Yo lideraré el equipo», me señaló directamente. «Tú vendrás conmigo. Kaz y el doctor serán nuestros refuerzos. Saldremos en 10 minutos. ¡Prepárense!». En ese momento, sentí un intenso temor. No quería ir en esta misión, pero sabía que no tenía elección. Aunque, claro, no tenía ni idea de lo que me esperaba.
Casi había anochecido cuando llegamos al pueblo aparentemente abandonado. Nos dirigimos al lugar en 2 quads. Yo iba con Custer, mientras que Cass y el doctor iban en el otro vehículo. Cass era una dura ex-marín de unos 30 años, una mujer fuerte que siempre había tenido que demostrar su valía en un entorno dominado por hombres. El doctor era el asistente médico del equipo, un hombre extraño con obsesiones peculiares. Según recuerdo, nunca había congeniado bien con el resto del equipo durante el entrenamiento y todos lo mirábamos con cierta desconfianza. Tenía la clara impresión de que a Cass no le hacía mucha gracia viajar con el doctor, pero no cuestionó sus órdenes. Aún hoy no sé por qué Custer ordenó la misión de reconocimiento, considerando los riesgos y las incógnitas que implicaba. Solo puedo suponer que estaba siguiendo órdenes superiores. La ciudad en sí era como cualquier lugar de Estados Unidos, pequeña, apartada y poco llamativa. Al descender por las colinas y atravesar la calle principal, confirmamos lo que las imágenes del dron nos habían mostrado. Era un pueblo fantasma, con edificios en ruinas, escaparates destrozados con carteles descoloridos y automóviles viejos y oxidados, como si fueran de los años 50. Claramente, el lugar había sido abandonado hace décadas. ¿Pero por qué? No había toxinas en el aire, ni radiación de fondo. Parecía que toda la población había desaparecido un día sin razón aparente. A primera vista, no había señales de vida. Sin embargo, me sentí increíblemente inquieto mientras conducíamos por esa calle principal llena de escombros. Se me erizaron los pelos de la nuca, ya que tenía la clara sensación de que nos estaban vigilando. De repente, vi algo moverse por el rabillo del ojo y me giré para ver una figura oscura que desaparecía detrás de un camión destrozado. ¿Viste eso?, susurré asustado. «Mantén la calma», respondió Custer en tono autoritario. Pisó a fondo el acelerador, pero a los pocos metros chocamos contra un obstáculo invisible cuando todos los neumáticos se pincharon al mismo tiempo, deteniendo el quad de golpe. «Joder», juró Custer, «han pinchado la carretera». En un instante, saltó de la moto, sacó el fusil de asalto de su hombro y un momento después me arrastró del asiento del copiloto, tirándome al suelo mientras nos refugiábamos detrás del quad inmóvil. Custer gritó a la segunda moto, que aún no había alcanzado la trampa de pinchos. «¡Alto!», gritó. «¡Emboscada! ¡Al suelo!». Cass reaccionó al instante, deteniendo su vehículo antes de bajar con el rifle preparado. El doctor mantuvo la cabeza en alto, mirando con curiosidad hasta que Cass lo empujó hacia atrás. Me asomé por encima de nuestro vehículo y vi cómo la calle cobró vida de repente, con figuras armadas emergiendo de los tejados y las ventanas rotas, apuntándonos con sus armas. No sé cómo nuestro dron pasó por alto a este grupo armado, pero obviamente habían estado ocultos para montar una emboscada. Presa del pánico, miré a mi alrededor y conté al menos una docena de hombres y mujeres armados que nos rodeaban por todos lados. Solo éramos 4 y solo Custer y Cass estaban armados. No sé mucho de combate, pero parecía claro que no teníamos ninguna oportunidad en un tiroteo. Se produjo un tenso enfrentamiento antes de que una voz desde el otro lado rompiera el silencio. «Les tenemos rodeados y superados en armas. No tienen ninguna posibilidad. Bajen las armas y salgan con las manos en alto». No podía ver al hombre que hablaba, pero parecía que iba en serio. A juzgar por su respuesta, Custer estaba de acuerdo. «Joder», maldijo en voz baja antes de gritar su respuesta. «Vale, bajamos las armas. No nos disparen. No queremos hacerles daño». «Eso ya lo veremos», respondió la voz desconfiada del otro lado. Custer dejó cuidadosamente su fusil de asalto en el suelo antes de levantarse lentamente, con las manos en alto. Le imité, al igual que Cass y el doctor.
Me temblaba todo el cuerpo mientras intentaba mantenerme en pie. No podía creer que hubiéramos caído en esta situación peligrosa y temía lo que esa gente podría hacernos. «Déjame hablar a mí», susurró Caster a mi oído. Me molesté mucho al enterarme de que nuestro jefe de equipo nos había metido en este problema. No tenía idea de lo que Caster iba a decir a nuestros captores. ¿Cómo iba a explicar por qué estábamos aquí? Poco a poco, los emboscados salieron de sus escondites, acercándose a nosotros con cuidado y con las armas aún levantadas. Miré a nuestros captores bajo la luz tenue y me sorprendió su aspecto. Entre los 12 había hombres, mujeres e incluso niños. Eran de distintas edades y razas, pero todos se veían desaliñados y desnutridos, con los ojos cansados y hambrientos, y los rostros llenos de desesperación. Todos estaban tan delgados que parecían enfermos y vestían ropa rota y sucia. No soy un experto en armas, pero sus armas parecían viejas y obsoletas. Una mezcla de rifles de la época de la Segunda Guerra Mundial y escopetas de uso civil. En conjunto, parecían el tipo de sobrevivientes armados y mal vestidos que uno esperaría encontrar en un mundo postapocalíptico. Uno de nuestros captores se adelantó y se colgó una pistola gris del hombro. Era un hombre de color, con una cicatriz notable en la cara y una mirada dura. Parecía un hombre que había pasado por el infierno y había regresado, y por la forma en que se comportaba, supuse que era el líder de esta banda de harapientos. «Sabia decisión», dijo con una ligera sonrisa en sus labios secos. Reconocí su voz y me di cuenta de que había sido él quien había pedido nuestra rendición momentos antes. Caster abrió la boca para responder, pero no tuvo oportunidad. En ese momento, la atención de todos se dirigió a los tejados que daban a la calle. Escuché un gruñido bajo y animal que me heló hasta los huesos, levantando la vista para ver lo que solo puedo describir como una pesadilla viviente. La criatura era mitad hombre, mitad lobo, con el hocico lleno de dientes afilados como cuchillas y los ojos llenos de un odio intenso. Observé aterrorizado cómo la bestia se erguía sobre 2 patas, mostrando unas garras tan afiladas como cuchillos para carne, y luego abrió sus horribles fauces, soltando un aullido espantoso que ahogó cualquier otro sonido. Los hombres armados parecieron congelarse de miedo por un segundo, hasta que su líder los incitó a entrar en acción, gritando: «¡Mátenlo!». De repente, el aire se llenó de balas, el ruido de los disparos casi ensordecedor. La bestia debería haber sido alcanzada, pero se movió muy rápido, saltando desde el tejado y lanzándose sobre el rebelde más cercano, arrancándole la garganta en apenas un segundo y esparciendo su sangre por toda la calle. Alguien gritó antes de que comenzaran de nuevo los disparos, pero la bestia parecía inmune a las balas mientras avanzaba por la calle, atacando a un rebelde tras otro, despedazándolos con sus dientes y garras antes de que pudieran reaccionar. Escuché los gritos horribles y vi la violencia sangrienta mientras los cuerpos eran despedazados y las vísceras salpicaban todo el asfalto. Caster me sacó de mi trance causado por el shock, agarrándome y gritando: «¡Ponte detrás de mí!». Agarró su carabina M4 y la preparó para disparar. Nadie del otro lado intentó detenerlo. Estaban demasiado ocupados muriendo. La bestia estaba arrancando la cabeza de su 6ª víctima. Caster avanzó hacia ella, disparando en modo automático mientras se movía. Al menos una de sus balas dio en el blanco, haciendo que el monstruo aullara de dolor. Pero la bala ni siquiera lo ralentizó. De repente, la bestia se fijó en Caster, que intentaba desesperadamente cargar un nuevo cargador en su M4. La bestia se abalanzó sobre él antes de que pudiera disparar, y le asestó un tajo en el pecho con sus garras. Caster gritó mientras caía hacia atrás, y la bestia mordió profundamente su hombro. Estaba seguro de que estaba acabado, pero
Justo en ese momento, los disparos volvieron a sonar y una ráfaga de balas alcanzó al monstruo y lo obligó a retroceder, liberando su agarre mortal sobre Custer. Levanté la vista y vi a Kaz avanzando, disparando ráfagas cortas con su M4. La bestia fue alcanzada una y otra vez, pero el maldito no moría. Sin embargo, Kaz no se detuvo. Siguió disparando balas en el cuerpo de su objetivo hasta que el cargador se vació. Entonces soltó el rifle y sacó su arma secundaria, una Glock de 9 milímetros. Siguió disparando sin piedad, ignorando los gemidos de la criatura en su determinación de acabar con su vida. Finalmente, se colocó sobre su cuerpo inmóvil y le disparó las últimas 5 balas directamente a la cabeza. Este golpe de gracia pareció surtir efecto, ya que finalmente la bestia dejó de moverse, extinguida su fuerza vital. Poco a poco, los sobrevivientes salieron de sus escondites para observar la carnicería que había dejado el salvaje ataque, un asalto relámpago y una batalla que había durado menos de 2 minutos. Kaz y yo corrimos al lado de Custer, comprobando rápidamente que seguía vivo a pesar de sus horribles heridas. Miré horrorizado las profundas heridas en su pecho y hombro. Había perdido mucha sangre y claramente sufría un dolor considerable, gimiendo de agonía mientras luchaba con cada respiración. Kaz le presionó la herida del hombro para detener la hemorragia mientras gritaba: «Doctor, ¿dónde demonios estás? Necesitamos tu ayuda». Escudriñé la calle ensangrentada en busca de nuestro médico y lo encontré inclinado sobre el cuerpo del hombre lobo, hurgando en sus costillas como si estuviera realizando una autopsia. Fascinante. El exoesqueleto de este animal no se parece a nada de lo que hay en la naturaleza. Es casi como si alguien se hubiera propuesto diseñar la máquina de matar perfecta. Tuve que poner una mano firme en el hombro del Doc para que volviera a la realidad. «Maldita sea, Doc», exclamé enojado. «Custer está mal herido. Tienes que atenderlo». El doctor parecía bastante molesto y desconcertado, pero obedeció. «Sí, por supuesto. Veamos qué podemos hacer por él». Se inclinó junto al oficial herido, sacudiendo la cabeza y moviéndose nervioso mientras abría su maletín médico. «Está mal», dijo el doctor, como si dijera lo obvio. «Puedo vendar sus heridas y darle algo para el dolor, pero la mayoría de mis suministros están en el campamento base. Tendré que llevarlo allí y estabilizarlo, de lo contrario no sobrevivirá al viaje de regreso». Kaz asintió con seriedad. Con Custer incapacitado, había asumido el papel de líder del equipo y nadie la cuestionaba. «De acuerdo», dijo. «Los neumáticos del quad de cabeza están desgastados. El doctor tiene que llevar a Custer de vuelta en la segunda moto, lo que significa que tendremos que quedarnos aquí». No podía creer lo que estaba oyendo. «¿Así que estamos atrapados en este agujero infernal?», exclamé consternado. «Tranquilo», Kaz respondió. «Llamaré por radio a la base. Que Mitch y Jerry vengan en moto a recogernos. Si vamos de pasajero volveremos al atardecer, a tiempo para la reunión». No estaba nada convencido. Nada de esto formaba parte del plan original, y había 1.000.000 de cosas que podían salir mal. Sabía lo ajustada que era nuestra ventana, y si nos retrasábamos, aunque fuera 5 minutos en volver, nos quedaríamos atrapados aquí para siempre. Pero esa no era mi mayor preocupación en ese momento. Me preocupaba mucho más cómo sobreviviríamos a la noche. «¿Y qué demonios hacemos si aparece otro de esos monstruos?», pregunté, señalando el cuerpo acribillado del hombre lobo. «Entonces nos encargamos nosotros», replicó Kaz enojada. «Ahora, ayúdame con Custer». Con cuidado, levantamos el cuerpo herido de nuestro líder y lo subimos a la parte trasera del quad. Vi al médico conducir la moto fuera del pueblo abandonado y de vuelta a las colinas. En ese momento, realmente pensé que habíamos firmado nuestra sentencia de muerte, pero no podía negar que Kaz había tomado la decisión correcta. Mientras Kaz hablaba por radio con la base,
observé a los rebeldes que sobrevivieron. Vi cómo atendían a sus compañeros caídos. Algunos rezaban con lágrimas en los ojos junto a los cuerpos destrozados, mientras que otros recuperaban sus armas, municiones y cualquier cosa útil que tuvieran encima, como comida, tabaco y pequeños objetos personales, aunque fueran pocos. En total, 6 de los 12 rebeldes murieron en el ataque rápido de la bestia. La mitad de ellos murieron en menos de 2 minutos. «Supongo que deberíamos agradecerles», dijo una voz a mis espaldas. Me di vuelta y vi al líder de los rebeldes acercarse, con su arma al hombro, extendiéndome la mano en señal de paz. Momentos antes nos había apuntado con una pistola, pero las cosas cambiaron rápido. Apreté su mano. «Me llamo Wyatt y esta es mi gente. Lo que queda de ellos». Me presenté y lamenté sus pérdidas. Luego, señalé con la cabeza a la bestia muerta al borde del camino. «¿Qué demonios era esa cosa?», pregunté, incrédulo. Wyatt pareció confundido. «¿Qué crees que era?», respondió. «Parece un maldito hombre lobo», bromeé medio en serio. «Sí», confirmó Wyatt encogiéndose de hombros. «Pero este era un caso raro, un perro de caza que se les escapó a los arios. Ahora vagan por el campo, matando todo lo que encuentran». Sentí una alarma en mi cabeza. «Espera, ¿arios? ¿Como los nazis?». Wyatt pareció aún más confundido. «Nazis, sí, empezaron así, durante la guerra final. Ahora son algo mucho peor. Pero, ¿cómo es que no lo sabes?». Sentí un escalofrío al darme cuenta de que había dicho demasiado. «No somos de aquí», respondí tratando de calmarme. «Eso es obvio», dijo Wyatt. «No son arios, eso también es obvio, pero sus armas, su equipo y sus vehículos son mucho mejores que los nuestros. Puede que sean de otro distrito, pero los arios dominan todo el mundo. Hasta tienen bases en la Luna y colonias en Marte». Vi que Kaz había terminado su llamada y ahora escuchaba nuestra conversación, lanzándome una mirada que decía que no hablara más de la cuenta. Pero no veía cómo explicarle la verdad a Wyatt sin contarle todo. Respiré hondo antes de responder. Venimos de otro mundo, o más precisamente, de otra versión de este mundo. Nuestros científicos descubrieron una forma de cruzar de nuestra dimensión a la siguiente, y así llegamos aquí. Esperaba que Wyatt se riera de mí, pero no lo hizo. El jefe rebelde parecía sorprendido, pero no descartó lo que le dije. Supongo que cuando vives en un mundo gobernado por nazis y lleno de hombres lobo, es difícil no creer cualquier cosa. Wyatt se quedó pensativo por un momento antes de hablar. ¿En tu mundo todavía existen los Estados Unidos? ¿De allí vienen? Sí, confirmé. Somos estadounidenses. Esas palabras parecieron darle consuelo a Wyatt, saber que su país aún existía en alguna otra versión de la Tierra. Kaz intervino. ¿Quiénes son ustedes? ¿La resistencia americana? Wyatt negó con la cabeza y vi la tristeza en sus ojos antes de que comenzara a explicar. Solíamos serlo, hace muchas décadas. Estados Unidos se mantuvo afuera de la guerra en Europa durante los años 40, y cuando los nazis nos conquistaron, se aliaron con aquellos que se les parecían y brutalizaron al resto. Lo mismo ocurrió en todo el mundo. Naciones conquistadas y personas pisoteadas bajo sus botas. Esclavizaron a algunos y masacraron al resto. Primero con pelotones de fusilamiento, luego con cámaras de gas y hambruna masiva, y finalmente liberando virus diseñados para matar a los no arios. Millones de personas fueron exterminadas, continentes enteros quedaron vacíos. Ahora, los descendientes de los nazis viven en plantaciones fortificadas y ciudadelas. Han utilizado su malvada ciencia para crear su raza superior, y lo que es peor, señaló al hombre lobo muerto. Monstruos como este.
Son el resultado de sus retorcidos experimentos. Depredadores inteligentes y superfuertes, entrenados para obedecer a sus amos. Alzó la voz, y la rabia y el dolor se hicieron evidentes en sus palabras. ¿Y nosotros? Ya no somos la resistencia. Somos un maldito blanco fácil. Nos cazan por deporte. Nos masacran como si fuéramos animales. Todo lo que podemos hacer ahora es tratar de sobrevivir. Nos escondemos, nos movemos de un lugar a otro y nos defendemos cuando podemos. Pero nos estamos extinguiendo. Cada año somos menos. Suspiró y bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, mientras los otros sobrevivientes se reunían a su alrededor. Su historia era aterradora, pero no tenía dudas de que decía la verdad. Este mundo era una pesadilla viviente. Un lugar de supersoldados nazis, hombres lobo creados por experimentos genéticos y caza humana. Nunca había imaginado que visitaría un lugar tan horrible, pero aquí estábamos, justo en medio de este desastre. Todavía estaba tratando de procesar lo que Wyatt nos había contado cuando Cass volvió a centrar la conversación en lo práctico. «¿Qué hará tu gente ahora?», preguntó. «Es demasiado peligroso viajar a pie después del anochecer». Wyatt respondió. «Tendremos que quedarnos aquí hasta el amanecer». Señaló la calle. «Hay una vieja iglesia allí. No es gran cosa, pero todavía tiene 4 paredes y un techo. Nos refugiaremos allí esta noche. Te sugiero que vengas con nosotros. Es el lugar más seguro para esperar a tu equipo de rescate». «Bien, vámonos», replicó Cass, haciéndome señas para que lo siguiera. Sentí un escalofrío mientras caminábamos por la carretera. De algún modo, sabía que nos esperaba una noche infernal. Como era de esperar, la vieja iglesia era una ruina, pero como Wyatt había prometido, aún tenía 4 paredes y un techo, lo que la hacía más habitable que la mayoría de la ciudad fantasma. Wyatt y su equipo se pusieron manos a la obra en cuanto nos instalamos, usando bancos rotos y diversos escombros para atrancar puertas y ventanas. Estaba claro que esperaban un nuevo ataque durante la noche, ya fuera de nazis, hombres lobo o cualquier otra cosa que anduviera por ahí. Habíamos sobrevivido a duras penas al último ataque, así que temía imaginar lo que ocurriría después. Cass ayudó a organizar las defensas de los rebeldes, tomando el mando y adaptándose a la situación con la típica eficacia militar. No pude evitar admirar su valor y resistencia. Cass sabía muy bien que yo no era un luchador, así que me dio su pistola Glock y me ordenó que me quedara en la retaguardia. Le dio la M4 de Caster a Wyatt y le enseñó a usarla. El líder rebelde parecía encantado con la mejora. Una vez que terminamos los preparativos defensivos, no quedaba más que esperar. Entablé conversación con Wyatt y su gente en un intento de aprender más sobre la sociedad y la trágica historia de su mundo, pero, como era lógico, estaban distraídos y tal vez incapaces de responder a mis preguntas. Fue un momento aterrador mientras permanecíamos sentados en la iglesia en ruinas, mirando a la oscuridad y esperando que surgieran las pesadillas que podrían acabar con nosotros. Me pregunté por qué me había metido en esta misión. ¿Qué locura me había llevado a venir a este infierno? Tal vez Cass compartiera mis arrepentimientos, pero si era así, no lo mostró, manteniéndose fría y concentrada en todo momento. No puedo describir el alivio que sentí cuando escuché el sonido de los motores de las motos, seguido de la comunicación por radio de Cass. Miré ansiosamente por la ventana y vi a los 2 hombres de seguridad que llegaban en sus motos. Por fin habían llegado nuestros rescatadores. Mi euforia se desvaneció cuando miré las caras cansadas y desesperadas de Wyatt y su gente, dándome cuenta de que los dejaríamos atrás. Pero, como siempre, el destino intervino. Cuando Mitch y Jerry se detuvieron frente a la iglesia, un tercer vehículo entró desde la dirección opuesta,
con su pesado motor diésel ahogando el sonido de las motocicletas. Observé horrorizado cómo un grotesco vehículo con aspecto de jeep recorría la calle, iluminando el pavimento con sus potentes faros. El enorme automóvil estaba fuertemente blindado y lleno de armamento, y algo mucho peor, 3 cráneos humanos montados en el capó en una macabra exhibición. «Maldición», Wyatt murmuró mientras venía detrás de mí. «Es Steiner y su grupo de caza. Nos han encontrado». Miré a los duros ojos del hombre y vi su miedo por primera vez. Aterrorizado, me volví hacia la ventana y vi a 3 figuras bajando del jeep y moviéndose rápidamente. Hombres musculosos y atléticos con armaduras oscuras y rifles de asalto alienígenas pero mortales. Y de la parte trasera del vehículo saltaron no 1, sino 2 de esos sabuesos infernales. Hombres lobo tan feroces como los salvajes que habíamos encontrado antes, con la diferencia de que estos 2 estaban claramente entrenados y bajo el control de los cazadores arios, obedeciendo todas sus órdenes. Mitch y Jerry estaban al descubierto, aparentemente inconscientes del inmenso peligro que corrían, al menos hasta que Cass les gritó una advertencia de una sola palabra: ¡corran! Los disparos comenzaron un segundo después, cuando los cazadores nazis abrieron fuego con sus rifles. Mitch y Jerry corrieron mientras disparaban para cubrirse. No pudieron llegar a la iglesia a tiempo, así que se refugiaron en una gasolinera en desuso al otro lado de la calle. Los soldados lo consiguieron por los pelos mientras las balas volaban y los perros de caza gruñían. Para entonces se había desatado el infierno, pues los rebeldes abrieron fuego y el escuadrón de la muerte ario comenzó su ataque. En ese momento, Cass me agarró por los hombros y me obligó a alejarme de la ventana. «Quédate agachado y apártate», me gritó, antes de ocupar su posición de disparo y unirse a la batalla. Hice lo que me dijo, me puse a cubierto detrás de los bancos y permanecí agazapado mientras el tiroteo arreciaba con toda su furia. Como me escondí en un rincón, me perdí gran parte del caos que siguió, pero fui testigo de los sangrientos resultados. 3 de los rebeldes cayeron rápidamente. A un hombre le volaron la cabeza a menos de 10 metros de mí. Una mujer fue abatida por una ráfaga de fuego automático y un chico que solo tendría 14 o 15 años fue alcanzado por la metralla de una granada. La carnicería era espantosa y temí que estuviéramos a punto de ser arrollados, pero Wyatt y Cass siguieron luchando ferozmente, moviéndose de ventana en ventana mientras disparaban para contener al enemigo. De repente, hubo una pausa en los disparos y durante un breve segundo me atreví a pensar que la batalla había terminado. Pero entonces sonó un único disparo que alcanzó a Wyatt en el hombro y el impacto lo lanzó hacia atrás. «¡Maldición!», maldijo Cass mientras abandonaba su posición y corría hacia la puerta atrincherada. Un momento después, se produjo una poderosa explosión que sacudió toda la estructura. La habitación se llenó de polvo y me zumbaban los oídos. Levanté la vista y me horroricé al ver la barricada rota. Una figura surgió del caos, moviéndose con inmensa velocidad mientras disparaba a un rebelde en la cabeza y cruzaba la habitación. Cass intentó detenerlo, pero él la derribó con un golpe en la cara. Un segundo después, un feroz hombre lobo irrumpió en la iglesia tras su amo, despedazando a un rebelde con sus poderosas garras antes de que pudiera dispararle. De repente me di cuenta de que no había nada ni nadie entre la bestia y yo, y que tendría que defenderme. Levanté la pistola con mano temblorosa y disparé una sola vez.
pero no acerté. La bestia era muy rápida y no tuve oportunidad de hacer un segundo intento. Grité de terror al ver cómo el sabueso infernal se abalanzaba sobre mí. En un instante estaba encima de mí, tirándome al duro suelo e inmovilizándome, con sus afiladas garras cortándome el pecho. Sus fauces estaban a escasos centímetros de mi cara y su fétido aliento me provocaba arcadas al chasquear sus dientes. Estaba seguro de que moriría allí mismo, con la cabeza arrancada por las poderosas mandíbulas de la bestia. Pero estaba claro que su amo aún no había acabado conmigo. Oí un silbido agudo y de repente la bestia me soltó y se alejó hacia su amo. Luché por respirar, casi sin creer que seguía vivo. Busqué mi pistola, pero me di cuenta de que la habían lanzado lejos de mi alcance. En cualquier caso, no podía mantenerme en pie. Impotente y derrotado, miré las botas de mi agresor y al levantar la vista, vi el cuerpo musculoso vestido con un uniforme negro y el arma grande apuntándome a la cabeza. Vi el emblema de la cabeza de la muerte en su uniforme, claramente un eco de sus antepasados nazis. Tenía el aspecto típico de un ario de sangre pura. Ojos azules, cabello rubio y rasgos nórdicos. Pero me miraba como un depredador mira a su presa, con una expresión cruel y sádica que no mostraba ninguna compasión. Hablaba en inglés, pero con un acento ligeramente europeo. «Ustedes mataron a 2 de mis hombres», dijo con tono acusador. Me esforzaba por hablar a través de mis labios temblorosos, tartamudeando mis palabras. «Nosotros no hemos venido aquí a matar a nadie». Me arrepentí de mis palabras nada más decirlas, pero el nazi se encogió de hombros y se rió. «No importa, esos chicos eran débiles. La verdad es que nuestra raza se ha vuelto blanda. Es bueno tener algunos adversarios dignos después de todos estos años». Hizo una pausa, mirándome con desprecio mientras yacía indefenso ante él. «Aunque claramente no eres un guerrero». Balbuceé, incapaz de encontrar las palabras para responder. El nazi gruñó con disgusto. «¿Te comió la lengua el gato, subhumano?» «Bueno, déjame presentarme. Soy el comandante Steiner, cazador general jefe del Distrito 23 de Norteamérica. Claramente no eres uno de esos miserables bandidos. Su equipo y armas son demasiado sofisticados. Así que, en nombre de Hitler, ¿quién eres?» Mantuve la boca cerrada, sabiendo demasiado bien las consecuencias de revelar la verdad a este monstruo. Steiner parecía divertido ante mi patética resistencia. «Bien, será un placer obligarte a decir la verdad. Me considero un experto en técnicas de tortura y siempre estoy buscando nuevos sujetos para mi trabajo». Steiner sonrió sádicamente mientras se echaba el rifle al hombro y sacaba una larga y afilada daga. Me estremecí de terror al ver la hoja. Quería correr, pero sabía que no llegaría lejos. El hombre lobo de Steiner no me quitaba los ojos de encima. Sus colmillos goteaban sangre y sus ojos estaban llenos de odio. Steiner avanzó hacia mí, con la mirada fija y el cuchillo listo. En mi estado de pánico, vi movimiento por el rabillo del ojo, un grito de furia de una voz que reconocí. Para mi asombro, vi a un Wyatt herido corriendo por el suelo, gritando como un loco. Miré hacia su mano y vi el mortífero artefacto que llevaba, una granada con la anilla quitada. El hombre lobo reaccionó rápido para proteger a su amo, pero no lo suficiente. La bestia golpeó a Wyatt, derribándolo, pero la granada explotó un segundo después, lanzando a ambos por los aires. La explosión fue tan cercana que me ensordeció, mientras la sangre y las vísceras del hombre y la bestia me salpicaban en un espectáculo repugnante. De algún modo, me puse en pie
observando la carnicería y las vísceras que tenía ante mí. Wyatt había sacrificado su vida para salvarme y nunca podría agradecérselo. Busqué a Steiner y vi su cuerpo inmóvil y sangrante tendido en el suelo. Luché entre los restos, aún aturdido, cuando vi una figura acercándose rápidamente. Para mi alivio, era Kaz, muy magullada, pero en pie y aún luchando. Me agarró con firmeza sacándome de mi aturdimiento. «¡Vamos! ¡Tenemos que irnos!», gritó. Un momento después, salimos corriendo de la iglesia y volvimos a la calle. «Espera aquí», ordenó Kaz, dejándome temporalmente en la acera. Miré hacia la vieja gasolinera y vi lo que quedaba de Mitch y Jerry, los hombres de seguridad que debían rescatarnos. Jerry yacía tendido al otro lado de la calle, con la cabeza casi separada del cuello. Mientras tanto, Mitch estaba apoyado contra la pared, con la cabeza caída y las tripas destrozadas, y la M4 a su lado. Un hombre lobo muerto, acribillado a balazos, yacía a unos 6 metros de él. Evidentemente, los dos hombres habían muerto luchando contra la bestia. Pensé en mis compañeros caídos antes de que me interrumpieran. Justo entonces, el grotesco jeep del cazador se detuvo a mi lado, con Kaz en el asiento del conductor. «No puede ser», exclamé con incredulidad. «¿Quieres montar en esa cosa?» «¿Tienes una idea mejor?», respondió Kaz enojada. «Tenemos que volver al campamento antes del amanecer, a menos que quieras convertirte en residente permanente». Tenía razón de nuevo, por supuesto. Así que me subí al asiento del copiloto del coche nazi de la muerte y salimos a toda velocidad de la ciudad fantasma, dejando atrás la muerte y la carnicería. Corrimos ladera arriba a toda prisa, mirando tenso el reloj todo el camino, y llegamos al campamento con apenas minutos de sobra, justo cuando el sol de la mañana se alzaba sobre las colinas. Helen y los demás nos miraron sorprendidos y preocupados cuando nos acercamos en nuestro vehículo requisado. Un jeep de la muerte decorado con calaveras humanas no es precisamente el tipo de coche que alguien se alegra de ver. «¿De dónde sacaste eso?», exclamó Helen, mientras Kaz y yo saltábamos del jeep. «¿Y qué te ha pasado?», añadió preocupada, al notar la sangre y las vísceras que me cubrían de pies a cabeza. «No hay tiempo para explicaciones», respondí frenéticamente. «Tenemos que irnos». «¿Dónde están los demás?», preguntó Helen confundida. «Muertos», respondió Kaz con firmeza. «¿Y Custer?». «Me temo que también está muerto», contestó Doc, que de repente salió a recibirnos. Sus heridas eran demasiado graves. «Maldita sea», maldijo Kaz. Yo también estaba disgustado por la noticia, pero no había tiempo para lamentarse. Justo entonces se produjo un estallido de luz y energía en la ladera, a escasos metros de donde estábamos. Estaban reabriendo el portal desde el otro lado, creando un pasadizo para nuestro regreso. Escudriñé el campamento base y vi cómo el equipo ya había recogido nuestro equipo, listo para embarcar. El protocolo decía que no debíamos dejar nada al partir, pero esta misión ya se había ido al garete. Aún así, vi con alivio cómo se abría el portal y pensé que por fin estábamos a salvo. Pero una vez más me equivoqué. Primero oí el ominoso zumbido de las palas del rotor y luego Juan, uno de nuestros técnicos, gritó y señaló. «¿Qué es eso?». Miré en esa dirección, horrorizado al ver un helicóptero de ataque que se acercaba a gran velocidad. Era algo parecido a un Apache, pero con un diseño diferente. Fuertemente blindado y lleno de armas, con una esvástica claramente visible en el morro. «¡Jesús!», exclamé. No hubo tiempo para que nadie reaccionara antes de que el avión asesino abriera fuego y disparara ráfagas de ametralladora contra nuestro campamento. Phil, nuestro segundo técnico,
quedó al descubierto, despedazado por las balas de alta velocidad, y su cuerpo ejecutó una macabra danza mortal antes de caer al suelo. Juan gritó el nombre de su amigo y tuvo que ser sujetado físicamente por Kaz y el doctor. «Es demasiado tarde. Tenemos que irnos. Dejen todo. Solo atraviesen el maldito portal». Todos empezamos a correr, retrocediendo apresuradamente mientras las balas seguían volando. Uno a uno vi a mis compañeros descender por el portal, el Doc, Juan y luego Helen. Kaz me esperaba, saludando y gritando frenéticamente mientras yo corría hacia la abertura. No sé por qué, pero me detuve en el último momento, girándome y mirando hacia el helicóptero. Vi al hombre en la cabina y me quedé de piedra al reconocerlo. Steiner. Tenía la cabeza vendada, pero era él sin duda. Reconocería su mirada fría y depredadora en cualquier parte. Para mi sorpresa, ya no disparaba. Se limitó a observar nuestra precipitada retirada. Me quedé paralizado un segundo, pero Kaz me salvó el pellejo una vez más, abordándome y empujándome físicamente a través de la entrada del portal. Abandonamos aquel vil mundo en un instante, descendiendo a la oscuridad y al limbo antes de emerger al otro lado, con nuestros cuerpos desplomándose sobre la pasarela metálica de vuelta a las instalaciones. «¡Ciérralo!», gritó Kaz, pero no hizo falta, ya que un instante después se cortó la corriente y se interrumpió el enlace con el otro mundo. Me costó respirar mientras me adaptaba al entorno, pues mi cerebro no se daba cuenta de que estábamos realmente a salvo. En un instante nos vimos rodeados de hombres de seguridad, personal médico y técnicos que parecían conmocionados y asustados. ¿Y quién podía culparles? Nunca habían visto una misión tan mal. Un equipo de 9 personas había cruzado a la Tierra 217. 24 horas más tarde, solo habían regresado 5, sin el armamento ni el equipo con el que habían partido. La misión había sido un desastre total, y temía las inevitables horas y días de interrogatorio que seguramente seguirían. Pero eso no era lo que realmente me asustaba. No podía olvidarme de Steiner, el comandante ario que había visto nuestro portal transdimensional de primera mano y ahora estaba en posesión de todo el equipo de nuestro equipo. El jodido nazi seguramente informaría de sus hallazgos a sus superiores. ¿Y quién puede decir que los arios no sean capaces de construir su propio TDP si les da tiempo? La idea de que esos monstruos crucen a nuestro mundo no me deja dormir. Aún así, pensé que Tierra 217 era lo peor que nos encontraríamos. Pero, una vez más, estaba equivocado. Hay mundos paralelos igual de malos o incluso peores. Lo sé, porque he estado en ellos. Y si los federales no me localizan antes, os contaré todo sobre estos paisajes infernales, porque es mierda que la gente necesita saber. Hasta la próxima, amigos míos.